Buenas tardes, soy Graciela Yaquelo, directora de la Casa de las Letras. Junto con mi hijo Santiago Pereira somos el equipo de dirección de este espacio cultural y educativo. Bueno, nos adherimos en esta fecha a las celebraciones relativas al Día del Patrimonio Nacional, teniendo como objetivo realmente que se conozca la vida intelectual y espiritual de este multifacético hombre de letras, José Enrique Rodó, uno de los modernistas más fascinantes y destacados de la época llamada Generación del 900. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Creo que la mayoría en estos días estamos hablando de José Enrique Rodó, que su mensaje latinoamericano sea analizado, sea observado por su vigencia en el tiempo. Fíjense que habiendo pasado más de un siglo desde que Rodó elevó a nuestra patria hasta los confines de América, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que se destaquen sus ideales, tomando en cuenta aquella frase de un gran historiador que decía: quien no cambia al compás de las mutaciones de la historia corre el peligro de quedar estancado en el camino de la vida. También, ¿qué es lo que deseamos? Que sea valorizado la perfección de su lenguaje, ese refinamiento expresivo que tuvo cuna en la inspiración de las escuelas antiguas de la Grecia clásica, por supuesto sumando sus lecturas con todos sus dotes de autodidacta, pero no olvidemos que José Enrique Rodó fue filósofo, escritor, crítico literario, periodista, parlamentario, fue todo, es de admirar. Y bueno, nosotros lo que más queremos es que se conozcan los mensajes optimistas y de esperanza que se encierran en las parábolas que este ser humano excepcional escribió. Rodó no tenía una ética de fines, Rodó tenía una ética de actitud, por eso siempre promovió buscar la autenticidad. Y estaba recordando en este momento cuando él, en su corto periodo como catedrático de literatura, le hablaba a sus alumnos y les hablaba a sus alumnos como le estaba hablando a la juventud, maestro de las juventudes. Él les decía a los chicos: dame la oportunidad de hacerte grande y valioso, no para infundir lo que tu alma no tiene en ti, sino para hacer emerger y manifestar justamente lo que el alma de cada uno tiene de oculto. Bueno, el propósito de este video, donde van a estar participando personalidades tan estudiosas y tan admiradoras de José Enrique Rodó, fue que en el año 2013 la Casa de las Letras promovimos un concurso a nivel nacional para destacar justamente la personalidad de Rodó y analizar una de sus parábolas. ¿Qué parábola elegimos? Elegimos la respuesta de Leuconoe. Entonces, a medida que pase el video, ustedes van a ver a nuestros concursantes del año 2013 leyendo pequeños, interesantísimos fragmentos que ellos plasmaron en ese concurso y que fueron muy destacados. Así que yo les doy las gracias y los dejo para que pasen un momento lindo con todo lo que ellos desde el corazón van a expresar.
Gracias. Hola a todos, mi nombre es Diego Moreira y estoy aquí convocado por la Casa de las Letras de Colonia, que es un espacio cultural y educativo dirigido por la profesora Graciela Yaquelo y su hijo Santiago Pereira, quienes en el año 2013 organizaron un concurso literario sobre José Enrique Rodó, y hoy, en 2021, vuelve a tomar impulso la figura de Rodó en el marco de la celebración del Día del Patrimonio, donde se ha decidido homenajearlo. Yo no voy a ingresar a analizar los aspectos de la vida, obra, carrera y demás situaciones de Rodó, porque no es la ocasión y hay mucho material al respecto. A propósito, el propio Ministerio de Educación y Cultura viene desarrollando charlas que pueden encontrarse en YouTube, donde se analiza con diversos actores la figura de Rodó, su vigencia, su pensamiento y demás. Me voy a centrar en este ratito en el objeto del concurso, de aquel concurso, que fue la parábola de Leuconoe y alguna puntualización al respecto. La parábola como género busca a través de símbolos, de imágenes, el relato de una enseñanza como forma de comparación o semejanza. Ese es el sentido etimológico de lo que es parábola. Trayéndonos, en definitiva, lo que busca es develarnos un mensaje oculto, algo que debamos aprender a interpretar. Esta parábola en concreto detalla que en el marco de un agasajo al emperador, Leuconoe, que era una joven, representó una tierra ignorada y resultó ganadora de un concurso. Nos dice el texto que cuando el emperador le preguntó qué tenía para ofrecer esa tierra ignorada, tan desprovista, la respuesta fue espacio. Bueno, recomendando la lectura, porque es muy largo el video y no vamos a entrar en todos los detalles, lo que se desprende de este relato es la idea de cambio, la superioridad del mundo imaginario, el mensaje esperanzador, todo lo que es incierto, lo no conocido, lo inverosímil. Y allí es donde existe el lugar para la imaginación, para el sueño. Nace lo que llamamos la idea de transformación, como un sinónimo de crecimiento, de vida. Dice Rodó en alguna parte: en nada aparentaba formar parte de la viviente y simbólica armonía. Así la describe a Leuconoe. Y eso es un modo de figurar el mundo de los sueños, de la imaginación. La transformación, que es uno de los postulados básicos de Rodó, la vida como persistente renovación, como que el ser humano tiene que vivir, pues entiende que reformarse es vivir. Ese es el mensaje clave de esta obra. Y tiene que relacionarse con el sueño, con la imaginación que veníamos hablando. ¿Cómo lograríamos transformarnos si no tuviéramos el impulso de la imaginación? Eso es lo primordial que yo destaco de esta parábola. ¿Qué nos puede deparar el futuro? ¿Qué hay en ese lugar desconocido? La idea de preguntarnos. Básicamente, quería resaltar estos aspectos de Rodó y compartirlos con todos ustedes, a quienes les mando un gran abrazo, y muchas gracias de nuevo a la Casa de las Letras por permitirnos esta oportunidad de compartir con todos. Saludos. Secundaria y de literatura y francés, y soy del departamento de Colonia. José Enrique Rodó: su tiempo, contexto histórico y las ideas programáticas de los años de la generación del 900. En América, de esos años en el 900, en el Uruguay, la riqueza de los enfrentamientos, la compleja interacción entre distintas ideologías y cosmovisiones, está representada por el panorama cultural de cada uno de estos países sudamericanos.
Rodó es uno de esos 4 pensadores del 900 que actúan sobre la realidad del momento. A Rodó debemos estudiarlo en su doble condición, la de pensador y la de artista. El culto de la forma y el decir las cosas bien actúan en su prosa en función de poner ideas en circulación, cuyo fin es moralizador y sintetiza una máxima instructiva. En el positivismo estructura su espiritualismo llamado neo-idealista. Ariel es el resumen de la primera etapa de su propósito, que tenía una formulación de sentido histórico para todo el continente sudamericano. Luego su pensamiento andará en el tema de la personalidad individual y colectiva concentrada en su obra Proteo. La figura de Rodó se aleja del decadentismo dandista del ambiente en el club político para representar la máxima expresión del pensamiento del 900. La sustancia americanista de su obra, su literatura con sentido social, se opone a los intereses colonialistas. El lema de su americanismo literario es la conquista de una literatura autóctona, de la fusión de culturas de las distintas comunidades étnicas. Resulta su síntesis creadora. Un hombre debe buscar lo que es y no lo que cree que debería ser. Debe estar dispuesto a renunciar a lo que es para convertirse en lo que será. Y ahora el análisis de la parábola 17 de la respuesta de Leuconoe. Este libro, Motivos de Proteo, son como sinfonías de ideas, aires mentales que llevan dentro una gran virtud bienhechora. Es un libro fragmentario, pero tiene una gran riqueza espiritual, y su encanto radica en que cada parábola encierra un mensaje vivificador de sentimientos apasionados. El nombre Leuconoe es de origen griego y está formado por 2 palabras, aeukok, que significa blanca, y bou, que significa mente, es decir, que Leuconoe es mente blanca. Metafóricamente, podría significar una mente ingenua, con ideas nobles, libres de maldad. Esta mujer es un ejemplo de libertad y de crear ideas puras. Solo disfruta de la felicidad de estar viva, ser auténtico, ser límpido como un chopo de agua. Cultiva las ideas eternas de frescura, de religiosidad, la divinidad del hombre como ser único en el mundo. Desde el comienzo, el texto se inicia con una advertencia. No indagáis, Leuconoe. Vedado está saberlo. ¿Qué destino los dioses a ti y a mí nos dieron? Su destino será una eterna búsqueda, la del ideal prometido, la de la autenticidad. El mito proteico simboliza el que se busca a sí mismo en un afán constante de superación. Rodó fue así un creador de nuevos planos de conciencia, o al decir de Bá Ferreira, suscitador de acciones espirituales. Y fue, a propósito de sus grandes temas y dentro de sus preocupaciones, fundamentales el cómo la vida y la libertad que se llevaron a cabo, las transformaciones en una atmósfera impregnada de su idealismo estético y ético, para hacernos llegar su enseñanza y su estilo, con atisbos de una nueva filosofía americanista, el arielismo. Lo que primero debe preguntársele a un libro no es ¿traes ideas?, sino ¿traes una fuerza que personalice en los demás la idea que aportas? Lo fundamental en el moralista es tener un sentido de la vida. Lo que importa es lo vivo de la obra, no sus ideas abstractas. La preocupación se centraba en la viva vigencia del hombre, partícipe de una presentida armonía universal. Hola, mi nombre es Cristian Rosas, yo soy hijo de Mirna Linale. Ella participó del concurso que hizo la Casa de las Letras de Colonia en homenaje a José Enrique Rodó. Y a pedido de Graciela y Santiago, he tratado de filmar unas pequeñas palabras en nombre de mi madre. No voy a hablar de Rodó por mí mismo,
sino tomando el final del análisis de la respuesta de Leucone que hizo mi madre. Les voy a leer el final del trabajo para tratar de comprender un poco la filosofía, el pensamiento de Rodó y algunas frases que nos hacen pensar a todos. Mirna nos decía: Rodó no es un filósofo en el sentido riguroso del término, pero de toda su obra se desprende una filosofía coherente, optimista, que se basa en ideas nobles y en un ideal americanista, que lo convirtió en un paladín contra el exotismo y el olvido de lo que es nuestro. Por eso ya en 1895, en uno de los primeros artículos que escribió para la Revista Nacional de Literatura, encarnó sus ideales en Juan María Gutiérrez, al que él veía y sentía como un representante cabal de sus propios pensamientos americanistas. Los críticos divergen respecto al entorno literario de las parábolas, comparando las parábolas de motivo de Proteo con las parábolas bíblicas. Podemos señalar que el propósito es más o menos el mismo que el propósito de Jesús. Ambos quieren que todos los sectores del público entiendan el mensaje. Ambos, que los ejemplos ilustrativos quedaran grabados en la memoria de los oyentes o de los lectores. Pero el culto formal, artístico del uruguayo procura impresionar la imaginación, no solo el intelecto. En carta que le escribe a Juan Francisco Piquet, Rodó lo dice claramente: mi aptitud para transformar en imagen toda idea que entra en mi espíritu me ha favorecido para dar a la obra gran animación y amenidad. Para cada punto o particularidad de mi tesis se me ha ocurrido un símbolo claro, un cuento o una parábola, en los que he vertido todos los colores de mi paleta, toda la luz, toda la armonía de mi imaginación, pintando cuadros que creo han de vivir en la memoria de los que me lean. Respecto al estilo, compartimos lo que expone Emil Rodríguez Monegal, que no podemos hablar de un estilo único e inmutable. En Motivos de Proteo, como en Ariel, Rodó desarrolla un gran estilo de ensayista, en el que tiende extensos periodos de ritmo sostenido, de lentos y pausados giros. Es el que generalmente se identifica como el estilo de Rodó, y que se celebra o vitupera como único, pero también practicó estilos más funcionales. La mayoría de los estudiosos opinan que atribuía la misma importancia al estilo y al pensamiento. Rodó nos dice en La gesta de la forma lo siguiente: la lucha del estilo es una epopeya que tiene por campo de acción nuestra naturaleza íntima, las más hondas profundidades de nuestro ser. Así de dramática es la expresión, porque así dramáticamente lo vivía, porque su misión de educador, su proselitismo, le hacían autoexigirse esfuerzos sobrehumanos. Y Flaubert era su arquetipo, un héroe a imitar en la batalla del estilo. Pero cuanto a sus ideas, es Renan su dios, es Renan su inspirador. Recordemos su dedicación y esfuerzo para componer Motivos de Proteo, que inició en el año 1901 y luego de interminables correcciones publicó recién 8 años después. Aunque sus relaciones con el modernismo cambiaron a lo largo de los años, Rodó es ahora un clásico también. Sus lectores y sus preferencias lo inclinaron hacia el clasicismo. No deseamos repetir, pero ya hemos hablado de sus reiteradas apelaciones al lector, explicables por su objetivo didáctico, de su ritmo de onda majestuosa, y también nos hemos referido a las imágenes, porque la verdad debía ir acompañada de belleza. Rodó utiliza abundantemente símiles y en menor grado metáforas. También las sinestesias y las anáforas, las repeticiones y los estribillos, humanizaciones y preguntas retóricas. Pero del estilo, lo más admirable es la perfecta adecuación de la forma al fondo ideológico. Es la mano y el guante. Es cierto que Rodó nos impone su personal interpretación,
Pero ¿no es cierto también que antes y después de cada parábola nos sugiere y abre camino a nosotros para que los recorramos con fricción e identificación? Para terminar, elijo estas palabras del gran pensador que nos dicen: espacio. Espacio es lo que te queda después que la esperanza con color y figura y el ideal concreto y la fuerza o aptitud de calidad conocida te abandonaron en mitad del camino. Espacio, no es más, no ese donde el viento y el pájaro se mueven más arriba que tú y con alas mejores, sino dentro de ti, en la inmensidad de tu alma, que es el espacio propio para las alas que tú tienes. Sería distinta y más dichosa la juventud actual si entendiera y siguiera este nuevo evangelio laico, esta buena nueva. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío Gómez, soy docente jubilada, estudiante de literatura, escritora. He vivido toda mi vida en 33, aunque nací en Montevideo, y me une un gran amor a estas dos ciudades. Respondí en el año 2013 a la convocatoria de la Casa de las Letras de Colonia para su concurso sobre la parábola de Rodó, la respuesta de Leuconoe. Y fue ahí que entré en contacto nuevamente con este gran intelectual uruguayo. El entrar en contacto nuevamente me llevó a profundizar, a estudiar y a comprender que debajo de ese, o por detrás de ese lenguaje un tanto recargado, un tanto esteticista, surge el ideario rodoniano tan vigente, tan vigoroso y tan diáfano como en la época en que este autor fue tan conocido en toda Hispanoamérica. Se acerca el final del regio desfile. Solo falta una participante. Ha llegado el turno de Leuconoe. Lleva sobre los hombros la difícil tarea de representar la tierra de la que no se sabe si existe o no, de la que no puede decirse nada. Cabría pensar en una participante abochornada, insegura y tímida, pero por el contrario llega, al decir de Rodó, con suma gracia y divino candor. Todo en ella respira inocencia y seguridad en sí misma, como si fuera portadora de un don singular que nadie más posee. En nada se parece a las demás. Es una completa extraña entre la multitud, espléndida y suntuosa, tanto por su actitud como por su vestimenta. Sin embargo, y a pesar de ser la única que, al decir de Rodó, rompe la viviente y simbólica armonía, no hay nada indigno en ella. Su simplicidad es su arma más poderosa. Nadie la envidia ni desea estar en su lugar, pero ella luce hermosa y serena. Vemos intervenir al emperador, al cual imaginamos consultando a sus allegados y teniendo para Leuconoe la actitud benévola del adulto ante una adolescente un tanto atrevida, y así entabla diálogo con ella. Hay en sus palabras una suave ironía no ajena a la simpatía. Viéndola, tan mal destinada y tan hermosa como dice el autor, le habla del rol que le ha tocado desempeñar. Se muestra admirado y agradece el homenaje, pero no por ello deja de ser el señor de naciones que es, y la coloca en lo que podría ser una difícil posición. Le plantea 3 preguntas. ¿Qué me dirás de la región que representas si has de evitar engañarme? ¿Qué me ofreces de allí? ¿Qué puedes afirmar que haya en tu tierra de quimera? ¿Qué podría decir ella de un sitio que es solo vagamente nombrado en una obra literaria? Y Leuconoe da una respuesta tan perfecta, tan clara y simple, que cabe al lector pensar que no podía ser otra cosa. Asistimos a uno de esos momentos en que se ve plasmado el talento del escritor, ya que difícilmente alguien podría lograr un contraste tan pleno, tan intenso, una antítesis tan tajante,
Una doncella sin más adornos que un traje blanco y aéreo que personifica una tierra que nadie ha visto y que nadie sabe siquiera si existe, una bella joven que con encantadora sencillez dice una sola palabra pero infinita, plena de promesas y posibilidades. La respuesta de Leuconoe es espacio. La breve respuesta abre un mundo que Trajano dota de realidad con su confirmación. Tras repetir la palabra que ella dijo y cavilar un instante, el emperador, mediante una enfática expresión, le da la razón. Encuentra la verdad que contiene esa única palabra y comienza a reflexionar ante quienes lo escuchan y para sí mismo. Es un hombre que, yendo a su interior, encuentra una razón y la expresa. Sea cual sea la tierra desconocida, bella o no, real o no, el espacio existirá. Es por eso por lo que valora la importancia de la respuesta de la joven, que lo lleva a reconocer la condición humana, de preferir lo soñado, lo imaginario, a lo real y tangible. El discurso de la máxima autoridad del imperio es una gradación que ha comenzado con una benévola ironía, ha seguido con mayor animación y finaliza con una oración doblemente enfática en la que se unen exclamación y reiteración. Sea el premio para la región desconocida, sea el premio para Leuconoe. El César entonces arranca de su pecho una bella y valiosa joya, una finísima esmeralda, y la prende en el traje blanco de la joven en premio a su intervención. 2 colores puros para un final triunfal de la que nadie pensó que pudiera llevarse el premio. El blanco de lo que aún no es, de lo que está por descubrirse, y el verde de la esperanza que anida eterna en el corazón de los seres humanos. Buenas tardes, soy Bernarda Lima de la ciudad de Bella Unión, soy escritora, también incursiono en las artes plásticas, en la escultura y en la fotografía. Tengo publicado 4 libros, el primero se llama Clarice la Lanchera, que se publicó en el 2016, después tenemos Cuando salga la luna, también en ese mismo año se ha publicado. Plumas y tinta china, se ha publicado en el 2017. Y Ventanas, que fue publicado en el 2019. Es el libro que más presentación ha tenido dentro del Uruguay y en el exterior. Ha sido presentado en Itaibate, Argentina, en la ciudad de Montecasero, Argentina, en España, en la Feria Virtual de España de este año. También ha sido presentado en la ciudad donde vivo, Bella Unión. Fue presentado en la ciudad de Salto, en Piriápolis y en Montevideo, en el Palacio Salvo. Debido a que se me extravió el trabajo que realicé para el concurso, no lo pude encontrar en la computadora, les voy a leer un poema al Día de la Tierra. Se rompe en silencio nuestro planeta, pide clemencia con voz de poeta. Y después grandes consecuencias, tu tsunami devastador de inocencias, glaciares en quebradizos pedazos, volcanes de fuego y lava en chispazos. Problema social de nuestro planeta
retumba con eco de pandereta. Una estrella de calor nos abraza, tórrido más que antaño es una brasa. Y después la culpa. ¿Culpa de quién? Gobiernos, ciencias o mía. ¿De quién? Cómplices de creadas estructuras, sin saber las consecuencias conjuras que tendrán nuestros propios descendientes si no cuidan el planeta que siente. Autora Bernarda Lima. Agradezco a Graciela Yaquelo de la Casa de la Cultura de Colonia por haberme invitado para participar en este trabajo que ella está realizando. A todos les quedo agradecida. Desde la ciudad de Bella Unión me despido de ustedes. Hasta pronto. Hola, soy Gustavo Moris, nací en el barrio del Buceo en Montevideo, actualmente vivo en Ciudad de la Costa y voy a leerles para la Casa de las Letras un fragmento de mi trabajo Leuconoe o el triunfo de la palabra. A lo largo y ancho de la obra de José Enrique Rodó, un narrador casi secreto, como lo define Emir Rodríguez Monegal, los textos parecen tomar el papel de máscaras muy particulares, aún ocultando el rostro del autor y su intención casi explícita de no cruzar su figura por delante de su creación. Las palabras no pueden evitar reproducir las peculiaridades de su voz, desde una distancia y una autonomía que no les es necesario precisar. De prosa cuidada y enemigo del hermético, Rodó trató de ensanchar su espectro de lectores, llegando a los más humildes. Intención claramente explicitada a través de una de sus frases más conocidas, donde sostiene que los obreros son la única clase de hombre que merece vivir. Ese aspecto del pensamiento rodoniano, volcado a su obra, puede ser útil a la hora de explicar la convivencia pacífica entre el fuerte simbolismo y un discurso llano y fácil de comprender. Más formal que conceptual, pese a lo que podría conjeturarse, la clave del universo del autor de Motivos de Proteo no siempre es lo que parece a primera vista. Un mundo con sus propias reglas, que se confunde con el nuestro, nos va produciendo, a medida que la lectura avanza, la sensación de extraviarnos en una red donde la maldad no tiene la menor chance de sobrevivir. Este mensaje, grabado en la base de su concepción literaria, puede relacionarse con la época en la que Rodó escribió, pero va más allá de sus parámetros, y se parece a ciertos mecanismos de defensa que todos, escritores o no, ponemos en práctica en mayor o menor medida frente al horror cotidiano. La respuesta de Leuconoe, uno de sus textos más reconocidos y estudiados, no es una excepción dentro de su obra, en ninguno de los aspectos mencionados, sino más bien una confirmación, un punto alto en el locus filosófico del que parte el autor. Es, además, junto a Mirando jugar a un niño, uno de los relatos que más estudios y lecturas ha motivado. Más allá de su fuerte carácter simbólico, el texto aparece caracterizado por una escritura no demasiado compleja, donde el protagonista final siempre es el género humano. Por otra parte, el tono que lo cruza parece relacionarse a una visión de concordia difícil de sostener, si no se posee un pulso de gran escritor. Respondiendo a los rasgos característicos de la parábola, la trama tiene un desarrollo simple. Un narrador múltiple, lejano a la omnisciencia, que en primera persona hace mención a un sueño, en el que un conjunto de doncellas deberán, en alegórica representación, figurar como provenientes de los distintos países del mundo, describiendo los presentes que cada lugar puede ofrecer al emperador Trajano. Al distribuir los papeles, un error inexplicable deja en evidencia que el número de jóvenes mujeres supera en uno al de las naciones representadas. La más joven de todas, Leuconoe, devenida en heroína de la historia, es ubicada como proveniente de una comarca desconocida, mencionada en las tragedias de Séneca como una tierra ignorada. Poco apetecible destino parecía ser el de representar a una tierra de la que nada podía afirmarse, ni aún su propia existencia. Mientras que el resto de las participantes, lujosamente ataviadas, se regodea describiendo riquezas, objetos artísticos, hermosos palacios y hasta semillas. Leuconoe, modestamente ataviada con un traje blanco y aéreo,
como una página donde no se ha sabido qué poner, deberá ingeniárselas para describir regalos que representen a un país inventado para la ocasión, al que ni siquiera le han dado un nombre. Las palabras con que la recibe Trajano, cuando finalmente le llega su turno, no es cualquier hombre el que habla, llenan de una fuerte carga el discurso del César. Leuconoe, dijo con una benévola ironía, no te ha tocado un gran papel. Tu poca suerte quiso que la realidad concluyera en las manos de las otras, y aquí que has debido contentarte con la ficción del poeta. Ante la pregunta final del emperador, siempre en el mismo tono irónico, interpelándola sobre los presentes que encarnen la tierra de Quimera, que le ha tocado en suerte, Leuconoe, sin pensarlo demasiado, solo responde: espacio. Al develarlo, su regalo muestra una extraña particularidad. Pese a ser imposible de medir, puede trasladarse en una palabra, a una atmósfera con algo de cuerda tensada que lleva, por un instante, a imaginar una actitud resignada por parte de Leuconoe, se contrapone rápidamente la expresión mágica, al mejor estilo de un ábrete sésamo. Esa especie de verdad revelada por la protagonista, tan relativa como difícil de rebatir para quien la recibe, se parece, en realidad, a una profecía de múltiples resonancias. Mi nombre es Teresa Torres, soy profesora de literatura y en este marco de homenaje a Rodó quiero compartir partes de mi trabajo sobre un texto, Leuconoe o el encanto de la parábola. Rodó acaricia el proyecto de dar forma y publicar Motivos de Proteo desde 1898 hasta 1909, año en que llegará por fin al público. Muchísimas referencias hace el autor durante este periodo de gestación al contenido y a la dedicación que le exige ese texto. El título del capítulo 8 de Motivos de Proteo, la respuesta de Leuconoe, actúa como nexo con el capítulo anterior que finaliza con una pregunta que aparentemente obtendrá su respuesta ahora. ¿Qué sabes tú de lo que hay dentro de ti mismo? Pero también como proyección dentro de un mundo clásico y latino, en la medida que la protagonista de esta parábola llevará el mismo nombre que la mujer a la que aconseja Horacio. No indagues, Leuconoe, vedado está saber lo que destino los dioses a ti y a mí nos dieron. Buenas tardes, soy Alicia Moar Beux, maestra jubilada, y hoy estoy aquí en la Casa de las Letras para decir algunas palabras en nombre de Marina Tondo, colega que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero que participó en un concurso aquí en la Casa de las Letras y se va a hacer mención a párrafos que ella escribió. Es el análisis de la parábola de José Enrique Rodó, la respuesta de Leuconoe. Sus obras, ensayos, sentencias, doctrinas, lemas, se colocan en el plano del más alto idealismo, más allá de las pequeñeces y egoísmo de los hombres. Rodó escribió también varias parábolas, composiciones literarias, muchas veces alegóricas, en las que se destaca una verdad importante o una enseñanza moral. Leyéndolas, uno siente un fluir placentero, un mensaje que nos convoca a reflexionar, exaltando actitudes y procederes que dignifican y enaltecen la calidad humana.
Entre dichas parábolas, hoy nos ocupa la titulada La respuesta de Leuconoe. Nuestro escritor tiene sueños, ambiciona atravesar los niveles de la mente y dejar plasmadas en la prosa esas mágicas alucinaciones que le llevan a exponer todo el contenido ético y estético modelado con profundo conocimiento y haciendo que su lectura dispare saetas empapadas de imágenes articuladas que encierran profundos conceptos de aprendizajes. Dice Marina, aquí Rodó reconoce los merecimientos y agasajos a quienes, por su actuación recurrente, se han destacado. Y esa es la que pretende llegar, educar para saber valorar y ensalzar a los mejores, deliberadamente, sin mezquindades que impidan reconocer lo valioso. Sus premisas se apoyan en lo bueno, lo bello y lo verdadero, orientados por la inteligencia y la voluntad. ¿Por qué Leuconoe quiso representar un lugar que no era nada? Porque una férrea voluntad la impulsó y la hizo atravesar las vallas de la duda. Su mundo interior lleno de sueños estalló impetuosamente con una carga de esperanza. Espacio, dijo Leuconoe. Espacio, repitió el César. El espacio está en cualquier lugar y en todas partes donde puedan estar contenidos todos los objetos, tanto reales como intangibles. No hay límites espaciales que no puedan contener lo que se puede crear, los valores y frutos de la vida humana dinámica y creadora. Y no hay razón desconocida a donde no pueda acceder la imaginación del hombre. Y esas fueron las palabras que plasmó Marina Tonto en su trabajo sobre el análisis de esta parábola rodoniana, gracias a la maestra Marina Tonto. Mi nombre es Omar Pérez y es una alegría compartir la gran experiencia que significó participar en el concurso organizado por la Casa de las Letras de Colonia en 2013. Ha sido una gran oportunidad para generar una reflexión sobre uno de los pensadores más relevantes de nuestro país. El concurso refería a la parábola La respuesta de Leuconoe, que integra la obra mayor de Rodó, Motivos de Proteo. En esta obra, la vocación, planteada como uno de los temas centrales, la idea manifiesta de la conquista de uno mismo como aspecto esencial, reflejan una actitud comprometida con el desarrollo personal, intelectual y moral. Rodó elige un mecanismo educativo de un alto valor, como son las parábolas. Curvas del pensamiento, las llamó gráficamente Mario Benedetti. Como las curvas del camino, desde una visión apresurada, las parábolas pueden aparecer como una postergación o una distorsión del tránsito directo hacia la meta del relato. Desde una perspectiva más profunda, el contenido simbólico de la parábola permite un acercamiento o una comprensión construida por una interpretación más subjetiva, abierta a varios significados. La parábola de la respuesta de Leuconoe aporta así varios sentidos. El relato esencial es muy simple. En una visita del emperador Trajano a una región de su imperio, es homenajeado a través de representaciones del mundo conocido que portaban una ofrenda. A la joven Leuconoe se le pidió representar un territorio que constituía un misterio, la Atlántida, o las tierras inexploradas que se decían que existían más allá del océano. El emperador le pregunta a Leuconoe cuál es la ofrenda que presentaba y que representaba a su región. La respuesta de Leuconoe, que no portaba ningún objeto, fue espacio. Y esa respuesta constituye el elemento disparador de la reflexión.
Aquí aparece América como potencialidad frente al viejo mundo conocido. Habla de la valoración de lo americano como lo nuevo, orientado a constituirse en una esperanza y en una posibilidad sustentada en la juventud de sus pueblos. Desde otra visión, el espacio mencionado es, en la interpretación de Sarabolo, espacio para la vida espiritual, para la lucha de las ideas, para las creaciones del arte, para todo lo que enaltece la vida y que la hace digna de ser vivida. Desde otra mirada, la respuesta de Leuconoe encierra el mandato de la exploración del espacio interior, nos convoca a conocernos a nosotros mismos. Rodó, como maestro, enfocó su elaboración hacia la vocación. Este aspecto del mensaje adquiere gran relevancia ante la tendencia actual de la inmediatez del resultado. Hoy apelamos a la respuesta rápida en la satisfacción del deseo. La respuesta de Leuconoe apuesta a la realización que no está dada y que por tanto es solo posibilidad. Es una apelación a la construcción, al trabajo, a la imaginación, aplicados a la búsqueda de nuestro propio camino. Esto se constituye en un primer gran desafío, el de asumir nuestra capacidad de elección. Esto implica asumir la responsabilidad de nuestra propia respuesta ante la realidad que vivimos. Esta actitud se instala como un ingrediente esencial en los procesos de cambio personal y social. Desde el punto de vista educativo, el vacío tiene un sentido potente asociado a los procesos de aprendizaje. Frente a las tendencias que han priorizado los contenidos como lo central del saber, desde esta otra perspectiva, tan importante como aprender es la capacidad de desaprender. Sin capacidad de deconstruir, resignificar o generar el espacio para el desarrollo de nuevas posibilidades o contenidos, los mecanismos de formación y el desarrollo de nuevas habilidades no son posibles. A modo de conclusión, podemos intentar una última reflexión provocadora. Existe el riesgo de ver el despojamiento y el vacío de la ofrenda de Leuconoe solo pobreza. Pero este razonamiento nos lleva a ignorar el poder que nos da el espacio. El poder de que la libertad de elegir genera en nosotros mismos. Al colocarnos en la situación de apelar a nuestra responsabilidad, se constituye en una ofrenda incómoda, cuestionadora de nuestra propia capacidad de explorar nuestros propósitos. El sentido más profundo de la ofrenda de la palabra espacio es el de instalar en nosotros la conciencia de nuestra libertad. Y este tesoro vale infinitamente más que la joya más bella que un emperador pueda regalar. Le mando un gran saludo a la Casa de las Letras por su contribución en este Día del Patrimonio. Ha sido una gran alegría reencontrarnos. Bueno, heme aquí en la Casa de las Letras, en muy buena compañía, convocado para recordar aquel concurso que desde aquí se organizó en el año 2013 sobre un texto de Rodó, parte de Motivos de Proteo, que es la respuesta de Leuconoe. En aquel momento, no solamente aquí desde Colonia, sino desde toda la República, hubo múltiples respuestas a esa convocatoria y tuve la distinción de ser jurado en ese concurso. Y lo recuerdo como una instancia muy enriquecedora, una instancia plena de contactos y de calidez humana. Y recuerdo particularmente
el acto de entrega de premios que se realizó en la Casa de la Cultura acá en Colonia. Mi nombre, no lo mencioné, soy Raúl Rosselló, fui jurado, lo reitero, y de aquella entrega de premios me quedó un recuerdo, aparte del espiritual, un medallón que lo tengo en mi escritorio, colgadito de una reproducción de un óleo de Rembrandt, que siempre me vuelve presente aquel lindísimo momento que vivimos. No era para menos, el texto realmente lo valía. En aquel momento lo releí, hacía ya muchos años que había leído Motivos de Proteo, y lo releí y me encontré con aquel fantástico tema de Rodó, de la convocatoria a todos los países de la tierra conocida, ¿no? Representados por niñas vestidas de miles de maneras, de cientos de maneras, supongamos, ¿no? Un desfile de una enorme riqueza ante el emperador Trajano, y ante aquel enorme colorido había, recuerdo, aquella niña vestida de blanco puramente, una niña misteriosa que no tenía los colores de las tierras conocidas, sino que, de acuerdo a su propia palabra, y cuando el emperador le pregunta, resulta ser representante de una cosa que es el espacio. Una palabra muy enigmática que también despierta la curiosidad del emperador, que dice, bueno, sea, recuerdo, me quedó muy patente eso, ¿no? Sea el premio para la región desconocida. ¿Qué era la región desconocida, no? Vaya, esos grandes temas de Rodó. ¿Qué es? Es, de acuerdo a lo que he venido viendo todos estos años posteriores, un espacio-tiempo. Un espacio-tiempo en el que la humanidad se va desarrollando, donde no es la humanidad que ya se hizo, la humanidad esa colorida que desfilaba delante del emperador, sino una humanidad que está en el hecho, encarando la acción para llegar a ser, en un espacio, en ese espacio donde se cruza también el tiempo. Yo creo que ese es uno de los grandes ejes de Rodó, los dos grandes ejes de Rodó en ese espacio. Es decir, el lugar, porque la humanidad se desarrolla sus acciones en algún lugar, pero también en un tiempo. Esos dos grandes ejes son un espacio de realización, que es el de todos. Todos hacemos eso, todos nos movemos en ese espacio y a lo largo de la vida llegamos a hacer algo. Creemos, por lo menos, en este personaje que somos, que llegamos a hacer algo. Dentro de la cultura en la cual vivimos, sin duda. Entonces, he quedado convencido de que ahí hay algo muy central, que también surge de Motivos de Proteo. En Motivos de Proteo hay otro gran tema, que es la vocación. Lo recuerdo muy patentemente de hace muchos años, porque ha sido, junto con Bas Ferreira, en La Lógica Viva, pilares fundamentales de mi línea de pensamiento. La lógica viva de Bas Ferreira y la vocación tal cual la plantea Rodó. Es decir, el hombre es pleno cuando realiza su vocación. Es decir, el sentir el amor y el gusto por lo que se hace. De lo contrario, la vida no es plena y no es feliz. Entonces, realización del hombre, realización en la vida por la vocación. Y vaya que si uno ha vivido 74 años, sabe bien que ha vivido momentos donde trabajó sin vocación y momentos donde trabajó con vocación, y son rotundamente distintos. Es decir, aquel donde no sentí el amor por lo que hacía y aquel donde sentí el amor por lo que hacía. Entonces, espacio, tiempo, vocación. Y el otro gran eje que yo creo que he descubierto en Rodó, que es la acción en la vocación. Ejecuto, actúo, acción. Rodó convoca a la acción. Rodó convoca a la acción en el espacio, en el tiempo
a través de la vocación, y hay otro elemento fundamental del pensamiento de Rodó, según lo veo, que es la noción de libertad que lo cruza todo. Como el hombre se crea por la vocación, en la idea de Rodó, entonces su camino está por hacer en ese espacio. Y ese camino lo va a construir, lo va a desarrollar en la libertad, concepto fundamental. Es decir, no lo realiza a través de un sistema hecho, de un dogma hecho, que eso es altamente peligroso para la libertad, porque si no la vida del individuo tendría que ser de determinada manera como ese sistema de ideas lo señala. No hay un sistema que me diga cómo voy a hacer, excepto el de la libertad y excepto las normas jurídicas del Estado en el cual vivo y que debo respetar. Porque hasta ahora lo que mejor hemos inventado los hombres para lograr convivir es el aparato del Estado. Convivimos en el Estado porque el Estado es el que crea la idea de que e impone a través de sus normas las pautas por las cuales todos tenemos que acatar para vivir. Hasta ahí sí, pero a partir de ahí, y respetando las normas, desarrollarme en libertad, desarrollarme fuera de un sistema rígido. Y esos son los inmensos valores que están en Rodó y que son los que pautan enormemente la vida, el pensamiento nacional. Sería notable que hoy día Rodó se conociera más, que Rodó se leyera más, que no solamente fuera motivos de proteo, que fuera el camino de Paros, que fueran sus parábolas. Hay enorme riqueza en esas líneas de pensamiento y todas apuntan a la libertad, a la acción en libertad. Por eso señalo mi enorme gusto de haber venido esta tarde por acá y de que ustedes me hubieran dado la oportunidad de decir estas palabras. Y deseo que este aniversario de aquel concurso del año 2013 continúe enriqueciendo el conocimiento en Rodó y continúe enriqueciendo el conocimiento que podemos tener de nosotros mismos a través del ejercicio de la libertad, en el respeto de la norma y fuera de los sistemas dogmáticos y rígidos de ideas. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Reciban cada uno de ustedes nuestra gratitud por esta auténtica participación. Cada una de las personas que estuvieron lo han hecho con mucho amor y mucha dedicación, deseando que los ideales rodonianos, su fantástico legado, no se apague con el tiempo. Muchas gracias.